¿Llegó Bitcoin realmente a su máximo histórico? ¿Qué está pasando en Pakistán que comenzaron a minar Bitcoin? ¿Y es Argentina un país pro Bitcoin? Todo en este segundo episodio de Generación Bitcoin. Hola Adam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodis, ¿cómo te va? Todo perfecto, todo bien. Vamos a tener un gran capítulo hoy, ¿eh? Mucha data exclusiva de generación Bitcoin a nivel global, te diría. Así que quédense ahí prendidos que se van a llevar algo hoy. Perfecto. Bueno, arranquemos con este primer tema que fue la noticia de la semana pasada, cuando debutamos, y es un tema que está latente todo el tiempo, si Bitcoin supera o no su máximo histórico, y todos están mirando el precio. Entonces, vos nos vas a responder si Bitcoin está realmente en zona de máximos históricos. No sé si lo notaste que la semana pasada, cuando Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, al menos medido en dólares, que fue de $112.000, alrededor de $112.000, la verdad que Twitter estaba bastante tranquilo si seguís a Bitcoiners en Twitter. No estaba la euforia o la excitación que uno quizás podía haber visto en el 21 o incluso a comienzos de año Sí, con el máximo histórico anterior. sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se siente como un máximo histórico? Y Porque además sí, en medios también, en medios tradicionales, que por lo general cuando pasa, se nota la euforia, tampoco pasó esta vez. es verdad, también hubo alguna que otra notita, pero nada muy desarrollado, e incluso en la calle. En la calle, cuando Bitcoin llega a nuevos máximos, se empieza a sentir de que te empiezan a llamar los amigos de que le hablaste hace 3 años de Bitcoin y te preguntan y vienen y tal. Esta vez, silencio estampa. Sí, Entonces, estaba mirando, este es el gráfico de Bitcoin en dólares. Acá se sí, ve claramente, ¿no? Que el precio de enero del 25 había llegado a 109.256 sí, y la semana pasada alcanzó 112. Diríamos que es máximos históricos. Pero a sí. veces los bitcoiners nos dejamos llevar por la vorágine, por la euforia, y puede ser que perdamos un poco el foco porque al final estamos midiendo Bitcoin en la unidad de cuenta que venimos a denunciar y a decir que perdió su calibración, que ya no permite que sea un termómetro del poder adquisitivo, porque es una moneda que está constantemente devaluándose el dólar. Quizás para un Sí. argentino esto suena algo extravagante o exagerado, pero porque nosotros vivimos durante muchísimos años bajo un régimen de devaluación constante extrema de la moneda. Entonces, que se devalúe un 3, un 5, un 7% anual, parece algo razonable contra algo que perdía valor 60, 70% por año. Claro, claro, claro. Perdimos la noción, pero al final medir en dinero fiat es como usar un termómetro roto, ¿no? Medirte la fiebre en un termómetro que no da bien la temperatura y que quizás te marca que tenés fiebre cuando no tenés, o en este caso, el precio del Bitcoin en dólares te marca que tenés una ganancia cuando en realidad no la estás teniendo. Te digo que es dramático para un argentino que siempre ve en el dólar la reserva del valor, ¿no? La moneda estable, decir, bueno, yo me recuesto en el dólar porque el peso se devalúa mucho, hay mucha inflación, ¿no? Y encontrarse con que el dólar es de repente una moneda frágil, debe ser, viste, te empezás a mirar para todos lados a ver, bueno, ¿en dónde voy? ¿No? Si el dólar no me va a resguardar, ¿en dónde voy? Absolutamente, y de hecho yo pensaba esto cuando se hablaba mucho de dolarización, como los argentinos, bueno, hicimos, digamos, el curso básico de aprender a resguardar nuestros ahorros saliendo del peso, pero imagínate Mm, si usáramos únicamente dólares, íbamos a empezar a descubrir que el dólar también se devalúa a un ritmo menor, pero pierde poder adquisitivo, y que a dónde hubiésemos ido los argentinos si adoptábamos el dólar como moneda de curso legal acá. Hubiésemos empezado a mirar más Bitcoin. No claro. lo. No,
imposible saberlo ahora porque no ocurrió, al menos hasta el momento, pero es algo que me resultaba interesante pensar si era bueno o malo para Bitcoin el tema de la dolarización. Bien. Echamos un poco de luz entonces sobre el tema, si es una fake news que hubo un ATH, porque nominalmente, efectivamente, Bitcoin en dólares vale más que lo que valía hace un poco menos de 6 meses. Ahora voy a Sí. cambiar de gráfico. Vamos a ver el precio de Bitcoin, pero lo vamos a ver en otras monedas. A ver. Este es el gráfico de Bitcoin en euros. Vamos a acercar acá la parte relevante. Sí, Y en el Bitcoin de en los últimos euros meses. podemos ver que en enero del 25, el 20 de enero del 25, el día que Sí, asumió Trump, bueno, esto es la semana que asumió Trump, marcó un máximo de 106.000 euros por Bitcoin. sí, Hoy, un Bitcoin, medido en euros, vale sí. 95.000 euros. Es decir, Bien. que estamos un 10% por debajo del máximo. Y si vamos a la semana anterior, que fue cuando se marcó el máximo en dólares, todavía le faltó subir alrededor de un 6-7% al precio de Bitcoin en euros para que sea realmente un nuevo máximo histórico. Bueno, bien, acá ya tenemos un punto que es que Bitcoin, al ser una moneda global, de circulación global, y fácil de conseguir en cualquier punto del planeta, eh, al no superar un máximo histórico en una región del planeta como es Europa, bueno, explica también en parte por qué no hubo euforia, ¿no?, global respecto del máximo histórico, y ya empezamos a notar un problema, ¿no? Que en dólares está pasando algo. Y tal vez no le está pasando algo al Bitcoin en dólares, sino que le está pasando algo al dólar, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, porque vos hoy podés comprar con un Bitcoin menos de lo que podías comprar hace 6 meses en poder adquisitivo, en bienes reales. Antes de pasar a ver el problema del dólar, quiero mostrarte otro gráfico más que te va a sorprender realmente. Porque A no ver. solo Bitcoin no hizo nuevos máximos en euros, sino que tampoco hizo nuevos máximos en pesos argentinos. No. Fíjate, fíjate cómo era el gráfico en Sí, en el 2023. sí. La Una dirección de escalerita. Bitcoin no importaba a dónde iba el precio de Bitcoin en dólares o en euros. En pesos siempre subía, porque el Sí, peso se estaba desplomando. Cambia la situación cuando vemos de nuevo cómo se comportó Bitcoin este año. Y si vemos en pesos, el me vuelvo máximo loco. histórico de Mirá si enero se del entera mi ley. 25, Mirá si se entera mi ley de esto, de que el peso está un poco más fuerte que de que el dólar. es que el peso está más fuerte que el dólar. Eso es innegable. 134 millones de pesos por Bitcoin Sí, en enero del 25. sí, Hoy, o mejor dicho, la semana pasada, alcanzó 131 millones de pesos por Bitcoin. Es decir, que sí. todavía le faltó subir un 2%. Estuvo ahí el peso del Bitcoin de marcar un nuevo máximo en pesos, pero no le alcanzó. Mira No le vos, alcanzó. estamos cerca, estamos cerca. Bueno, Vamos a pasar. el peso no es una moneda de referencia global para mirar, pero bueno, explica también por qué acá en Argentina la euforia fue poca. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Se afinó un poco al menos. El peso como termómetro no está tan descalibrado como estaba antes. Claro. Y después me puse a pensar y dije, no midamos, o sea, si medimos el Bitcoin contra dinero fiat, es un poco injusto porque el dinero fiat es infinito, el Bitcoin es escaso, Sí, entonces el Bitcoin va a tender a subir en dinero fiat si hay un aumento de la demanda, si hay más interés. Entonces, sí, digo, ¿por qué no miramos el precio de Bitcoin en oro? Como si estuviésemos en el siglo XV, en la Italia renacentista, siglo sí, XV, siglo XVI, y medimos en oro el precio de Bitcoin. Y acá todavía es un poco más humillante, o un poco más sí, alevoso sí, de que no hizo nuevo máximo, porque en enero del 25, o mejor dicho, bueno, en Bitcoin contra el oro lo hizo un poquito antes el máximo, lo hizo en en diciembre. diciembre del 24.
en el momento que necesitabas 40 onzas de oro para comprar un Bitcoin. Sí. Hoy necesitas 33 onzas de oro para comprar un Bitcoin. O sea, un 20% de diferencia. Necesitas un 20% menos de oro para comprar Bitcoin. Me parece que este es el mejor termómetro, ¿no? Para medir Bitcoin, comparándolo con el oro. Cuando el Bitcoin está más fuerte, ¿no? que el oro, es cuando está en su mejor momento, ¿no? En plenitud. Y es impresionante, y me gustaría ver si tenés una explicación o algo. Esto no lo hablamos antes, pero veo ahí en el gráfico como una recuperación en B corta, ¿no? Hay una reacción, un rebote que fue en abril, fue hace. ¿Cuándo fue? Sí. Que picó, picó, no, rebotó y se fue. Bueno, y ahora está ahí chocando en 33. Pero ¿hubo algún movimiento el mes pasado que Bitcoin permitió empezar a despegar así? Bueno, desde que Donald Trump lanzó su plan arancelario y empezó a generar toda esta incertidumbre a nivel global, empezó a generar un poco de desconfianza en la marca Estados Unidos. Y la marca Estados Unidos son básicamente bonos del Tesoro americano y el dólar, los activos que emite el gobierno americano. Entonces hubo en ese momento una huida hacia el oro, y si miramos el precio y el oro reaccionó, digamos, inmediatamente a esa incertidumbre como refugio de valor establecido ya. Acordémonos que la característica del oro es que en los últimos 3, 4 milenios, una onza de oro mantuvo aproximadamente el mismo poder adquisitivo. Esa es como una de las grandes ventajas que tiene el oro. Por eso, como decías, es una medida mucho más objetiva, digamos, aunque no tan marketinera, seguir el precio del Bitcoin en oro. Bitcoin reaccionó un poco más tarde a esa incertidumbre, por eso se ve la recuperación posterior, que fue un poco después. Bitcoin le saca ventaja y después empieza a recuperar el terreno perdido. Claro, que es una de las principales ventajas que tiene el oro sobre Bitcoin, que es la historia, ¿no? La trayectoria del oro de miles de años, que el Bitcoin no tiene porque tiene apenas 16 años, y el oro tiene eso, ¿no? Tiene como un anclaje en la sociedad, en las empresas, en las personas, que el Bitcoin por ahí genera desconfianza porque no se puede tocar, ¿no? Tiene esa cosa ¿no? Esa cosa física que por ahí le falta, pero viendo que las sociedades van a ser totalmente digitales, ¿no? Como ya lo son, pero mucho más porque en un momento la generación que nació en una época analógica va a desaparecer y después solamente van a vivir habitantes en el planeta que hayan solamente conocido Internet. El Bitcoin va a volverse más familiar, ¿no? de lo que es hoy. Totalmente, los nativos digitales no van a tener las objeciones que quizás tienen los boomers, que dicen no lo puedo tocar, que dicen que no existe Bitcoin, cómo lo van a hackear, etcétera, etcétera. Así que totalmente, lo van a pagar. Están ya adaptados. Bueno, ¿y qué pasa entonces con el dólar? Y pasamos a Pakistán. Y bueno, este es el gráfico, como vos decías, ¿no? Este es el gráfico que termina por explicar todo. Este es un gráfico del dólar index, lo que llama el índice del dólar, que básicamente lo que hace este índice es medir el poder de compra del dólar contra una canasta de monedas que incluye el euro principalmente, que incluye el franco suizo y el yen japonés y algunas otras monedas más, de las más líquidas y convertibles del planeta. Entonces, este gráfico, acá donde estoy poniéndome yo, es el valor 100. Sí. Cuando va para arriba de 100, el dólar se está fortaleciendo respecto del resto de las monedas, es un dólar más fuerte, un dólar con más poder de compra, y cuando el dólar baja de 100 o retrocede hacia los 100,
Es un dólar que se está debilitando respecto de las monedas, de las otras monedas que mencionábamos. Acá, para tener un poco más de contexto, podés ver que estamos en zona de mínimos de los últimos 3 años, pero hemos Sí. visto recientemente un dólar más débil en, Mirá vos. en el 21, en el 2018. Mira, te iba a preguntar algo para ver si se puede hacer, si lo puedes sacar se me surge una pregunta ahora, ¿no? Sacarlo rápido. ¿Vos podés comparar cuando Bitcoin, cuando el dólar estuvo donde estás en la hora, julio del 2022, enero del 2021, ¿no? En esa zona que tocó pisos grandes, 89, 88. ¿Bitcoin en cuánto estaba en esa época? ¿Cuánto había despegado? ¿Se puede eh, armar un gráfico, agregarle el gráfico de Bitcoin? ¿Es una buena forma de mirarlo? Totalmente, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasaba. A ver si se agregó bien. Vamos a ver porque no me lo está tomando bien. Pero si yo pongo un gráfico acá superpuesto con el precio de Bitcoin, Sí. vamos a ver que el año 2018 fue año de hiper bull market de Bitcoin. No, Sí. perdón, 2018 fue la corrección de Bitcoin, pero toda esta caída, digamos, fue el bull market del 2017. La caída entre Bien. octubre y enero, digamos, Bitcoin marcó máximo a finales de diciembre del 2017 de $20.000 Sí. y luego empezó a corregir a medida que el dólar se fortalecía. Y después volvemos acá a febrero del 2021 y a mayo de 2021 y también vamos a ver que Bitcoin estaba en pleno bull market y llegando a máximos históricos. Así que es totalmente acertado esa relación que tiene la fortaleza del dólar con el precio de Bitcoin. Probablemente si miramos el precio de la soja, el precio del oro, el precio del commodities, de propiedades inmobiliarias, también se apreciaron frente al dólar. Pero pasa que Bitcoin es una bestia, porque Bitcoin está en pleno, el mercado está descubriendo el verdadero precio de Bitcoin. Claro. Entonces, tiene mucho más potencial y los movimientos son más bruscos hacia el alza y hacia la baja que otros activos más establecidos. Entiendo. Perfecto. Pakistán. ¿Qué está pasando en Pakistán? ¿Sabemos? Súper, Porque esta semana hubo una noticia así es. muy importante, la noticia de esta semana. En Pakistán comenzó a minar Bitcoin. Un país que hace un año atrás había prohibido las criptomonedas, ¿no? De repente se dieron vuelta completamente, un giro de 180 grados y dijeron, vamos a empezar a minar Bitcoin, a dedicarle una parte de la energía del país a minar Bitcoin. Exactamente. Eso es un titular que salió, se venía hablando en las últimas semanas porque justamente había habido un cambio en la postura del gobierno pakistaní sobre Bitcoin, pero salió un titular en Reuters que me sorprendió que dice, Pakistán asignará 2.000 megawatts a la minería de Bitcoin y data centers de inteligencia artificial. Entonces, primero me pareció raro, o sea, el gobierno de Pakistán asigna 2.000 megawatts. Bueno, evidentemente tienen un sistema eléctrico que está con una fuerte presencia estatal, evidentemente. Tenés ahí Bueno, al tenemos gato de compañía, Satoshi, tenemos compañía acá. que el gato Satoshi, no sé cómo se llama el Se llama Paul. Se Paul. llama Paul, que debe querer comer. Ahora en un rato terminamos y le voy a dar de comer. Bueno, entonces me llamó la atención de por qué de repente Pakistán dice que va a asignar 2.000 megawatts de su grilla eléctrica a Bitcoin y a data centers. Entonces me puse a investigar un poco qué estaba pasando en Sí, Pakistán, porque Bitcoin en materia energética y la minería de Bitcoin
tiene una utilidad, puede llegar a tener una utilidad para sociedades, para poblaciones, en materia eléctrica que no se conoce mucho. Por ejemplo, en África hay poblados rurales que están teniendo por primera vez electricidad, energía eléctrica, gracias a que se convirtió en rentable generar energía porque el exceso de energía que generan lo usan para minar Bitcoin. Sí. Entonces, lo que tiene muy interesante de Bitcoin, que no tiene ninguna otra cosa en la Tierra, al menos que se me venga a la cabeza ahora, es que Bitcoin, en general, nosotros necesitamos transportar la energía a donde están los humanos, porque somos los que usan la energía. Y la transmisión de energía es un proceso en el que se pierde mucha, es ineficiente, se pierde mucha cantidad. Y la ventaja que tiene Bitcoin es que Bitcoin puede ir a las fuentes energéticas. Entonces hay fuentes de energía que están totalmente aisladas, lejísimos, remotas de poblaciones y de la civilización, y que hoy están siendo desaprovechadas y que Bitcoin las puede aprovechar. Entonces, ¿qué está pasando en Pakistán? Pakistán tiene un problema eléctrico en el cual unas 50 millones... Me suena parecido, me suena conocido. Ahora, sí, ahora se encontró un montón de paralelismos de un país que seguramente conocemos muy bien los dos, que es que Pakistán tiene 250 millones de personas. 50 millones de personas están prácticamente todo el tiempo sufriendo de apagones, de cortes de luz que son programados, que pueden durar hasta 12 o 15 horas en un día. De hecho, estaba mirando en Reddit, que en un foro en el Reddit de Pakistán, que las quejas que hay por los cortes recurrentes que hay, particularmente en algunas regiones del país. Entonces, ¿cómo es que Pakistán está teniendo cortes, apagones? Los tipos no tienen energía eléctrica y el gobierno va a usar energía para minar Bitcoin. Me hizo un poco de ruido. Digo, ¿qué es esto? Es un déspota que dice vamos a minar Bitcoin en vez de darle energía a la gente. Claro. Porque, a ver, como Bitcoiner está bien, me gusta, va a tener más seguridad la red Bitcoin, pero tampoco podemos pensar únicamente en nosotros, pensemos en los pakistaníes que están siendo sometidos. Claro. Bueno, la cuestión es que Pakistán tiene 38.000 megawatts de capacidad instalada en su grilla eléctrica y tiene una demanda que va de los 12.000 megawatts en invierno a los 25.000 megawatts en verano. Pakistán es un país caluroso en verano. O sea que energía hay de sobra, hay un excedente de energía. Hay unos 13.000 megawatts en verano, unos 26.000 en invierno. No debería haber problema en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Pakistán genera energía, pero no tiene la infraestructura para poder distribuirla. Entonces, me metí a estudiar un poquito el sistema eléctrico pakistaní y descubrí que en los años 90, producto de las reformas que estaban ocurriendo alrededor del mundo, se produjo un proceso de privatización en Pakistán con productores de energía independientes, o IPP, que es un modelo que opera en distintas partes del mundo, pero por un lado, bueno, se mantuvo el monopolio estatal en la transmisión, o sea, en la infraestructura para que llegue la energía de la planta generadora a los centros de distribución que están cercanos a la grilla eléctrica. Y estos acuerdos que se firmaron en los años 90 establecieron de que el gobierno debía pagarle a los productores de energía de acuerdo a la capacidad instalada que tenían, a la capacidad de generación que tenían, por más que no se utilizara. Entonces, esto generó varios problemas. Por un lado, o sea, el generador de energía tenía garantizado el pago de la energía que era capaz de producir, por más que eso no llegara a venderse. Exactamente. Y de hecho, el sistema eléctrico pakistaní es parecido al de Argentina en el sentido de que había
lo que ellos llamaban deudas circulares, que las distribuidoras le debían a los generadores, el Estado le debía a los generadores le debían a otro sector. Es decir, un sistema total. La Camesaxtán le debía a los generadores. Claro, la camesaización, ¿no? Camesa es el monopolio estatal de la electricidad acá en Argentina. Entonces, me comuniqué con la comunidad Bitcoin pakistaní, Bitcoin Pakistán, Mirá. y ¿En me pakistaní? contaban, ¿cómo? ¿En pakistaní? ¿En qué le hablaste? En inglés, estuvimos Ah, ok. hablando en inglés. También estuve viendo unos videos de YouTube en Pakistán, de pakistaníes, y es muy interesante, esto estaba así en pakistaní, en urdu creo que se llama el idioma que hablan, que por momentos usan palabras en inglés, entonces parece que vas a entenderlo y después cambian de vuelta al idioma de ellos y te terminás diciendo, no, tengo que usar subtítulos. Pero bueno, cuestión que me dice Lukman, lo contacté por Twitter, me dice que el gobierno gasta unos 2.600 millones de dólares por año en pagarle por esta energía que no se distribuye a los productores. Esto entonces genera también una presión en el precio que terminan pagando la factura final en el usuario final. Sí. También veía en Reddit que decían, yo vivo en Estados Unidos y en Pakistán, me reparto el tiempo, en Estados Unidos pago 90, 120 dólares de factura eléctrica, en Pakistán pago 450, 500 dólares. Entonces esto genera otro problema. ¿Cuál? ¿Qué pasa si la electricidad está cara? No la pago, me cuelgo, No la pago. la Claro. robo. Exacto. Entonces, también, como la capacidad que llega a las grillas no es suficiente, terminan en estos apaganos que hablamos. Y entonces Bitcoin, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, Bitcoin llega al ¿Por qué rescate. esto es bueno para Bitcoin? ¿Por qué todo es bueno para Bitcoin? Siempre a todo lo que pasa podemos encontrarle una vida de por qué es bueno para Bitcoin. Porque básicamente el gobierno de Pakistán dice, bueno, no le puedo hacer llegar la energía a los usuarios finales, vamos a usarla para otra cosa. ¿Qué podemos usar esa energía sin tener que transportarla? Bueno, Bitcoin. Bitcoin va a las fuentes de energía. Entonces, el gobierno anuncia que va a desplegar 2.000 megawatts, que es una bocha de energía. Sí. Representa, si todo eso se volcaría a la red Bitcoin, representaría un 10% del poder de minería global de Bitcoin. Mira. Es un montón. Una barbaridad. Obviamente. Más que Paraguay, ¿no? Paraguay no tiene el 3%. ¿Cuánto tiene? En Paraguay tenía un 3%, Sí. o por ahí andaba. Obviamente va a haber seguramente una diversificación entre Bitcoin e inteligencia artificial, pero estaba haciendo las cuentas que si Bitcoin, que si Pakistán absorbe o dedica parte de esos 2.000 megawatts a minería de Bitcoin, calculé que podría tener un 7% del hash rate global. Sí. Y esos son generar unos 38 Bitcoin al día. Muy bien. Entonces esto, voy a hacer de vuelta la cuenta rápido, pero me daba algo así de que podría llegar a generar entre 900 y 1.500 millones de dólares por año a precios actuales. Entre 900 y 1.500 si se aplicara todo el poder energético a minar Bitcoin. Exacto, dependiendo de cuánto se aplique, pero a precios actuales generaba entre 900 y 1.200 millones de dólares, que es la mitad de lo que está gastando el gobierno en pagarles a los productores de energía por energía que no usa nadie. Mira cómo sanarían las cuentas del Estado, ¿no? Si llegasen a esas cifras. Totalmente, y aparte, y acá quiero otro punto que seguramente es el que más generó excitación entre los bitcoiners que leyeron esta noticia, es que un poco en la moda y en la tendencia que hay a nivel
bueno, a nivel global no, pero en Estados Unidos, por lo menos, esto Mm. de la reserva estratégica de Bitcoin a nivel soberano, ¿no? Que, como la que está teniendo El Salvador, como la que se discute en Estados Unidos y que ya está ocurriendo a nivel estatal. Pero si uno Mm. mira, dice, hay 50 millones que tienen apagones y el gobierno de Pakistán va a mantener el sistema eléctrico tal como está, bueno, sería preferible que usen esos ingresos para mejorar la grilla eléctrica, que los pakistaníes puedan tener acceso confiable a suministro eléctrico, Bien, antes de que tengan una reserva estratégica de Bitcoin. bien. Buena pregunta. ¿Podrá Bitcoin darle luz a los pakistaníes? Entonces ahí está hecho el interrogante, va a ver que esto va a llevar tiempo, va a ver que Mm. hay que ver cómo lo van a implementar, van a licitarlo y van a venderle la energía a operadores privados, lo va a minar el propio gobierno, cuál va a ser el modelo, eso estará por verse. Y la otra pregunta es: ¿qué va a hacer India? Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa en los países de alrededor? Pakistán está en un conflicto con India, un conflicto grande. Y bueno, ¿qué pasa con India y con los países que están alrededor que empiezan a ver que Pakistán pica en punta en minería de Bitcoin? Ese vecindario es conocido por ser un vecindario de mineros de Bitcoin. Vos tenés, pasando India, Bután, un Sí. reinado muy pequeño que desde hace ya algunos años está minando Bitcoin con energía excedente que tiene. Tiene un lindo stack de Bitcoin superior al de El Salvador, por ejemplo. Tiene más Bitcoin que El Salvador, Bután. Y Mirá. también tenés Irán cerca, que Irán fue un país que por momentos tuvo una gran actividad de minería de Bitcoin, Sí. principalmente empujado y llevado a cabo también por el gobierno de Irán, llevado a cabo, empujado por las sanciones gubernamentales, que por ejemplo le impedían vender el petróleo a Estados Unidos y a países occidentales que siguen los designios de las sanciones de Estados Unidos. Así que Pakistán no es el más nuevo del barrio, pero sí es una operación importante, 2.000 megawatts, y se querrá quedar afuera India, le agarrará FOMO, el miedo de Mm. quedarse afuera, ¿Cómo y es dirá, eso? vamos, el fear of missing out, la sensación de que te vas a quedar afuera de la fiesta si no te sumás y que vas a terminar retrasado, porque India es una potencia económica al lado de Pakistán. Tiene una Claro. población que es 5 veces más, por lo menos, 5 o 6 veces Mm. más la población de India. ¿Querrá India asumir ese liderazgo? Según lo que leí, India también tiene exceso de energía, le subsidia energía a los agricultores, así que vamos a ver cómo se desarrolla en ese vecindario no solo el proyecto pakistaní, sino también la influencia que puede tener en su acérrimo rival. Perfecto, impecable, impecable todo esto. Vamos a pasar al último tema de hoy, de este episodio, que es Argentina, ¿no? Recuperan un poco de privacidad financiera. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Vamos a agregar, mira, te voy a mostrar un video que de una entrevista que dieron en Carajo, en streaming Carajo, el equipo económico estuvo Paso de la FIP, Silvina Rivarola, que es directora del Banco Central, y Luis Caputo, el ministro de Economía, y hablaron, el Gordo Dan, un streamer conocido en el mundo libertario y un influencer importante para el gobierno, le hizo una pregunta respecto de criptomonedas a los referentes del gobierno y ellos le contestaron. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta. Vamos a un ejemplo parecido al del gordo. Yo tengo otro amigo que trabaja para una empresa de afuera y que cobra en cripto, ¿ok? Entonces después la baja, digamos, en dólares y ponerle que se quiera comprar una casa. Entonces tiene que ir al banco, digamos, a demostrar solvencia para pedir un crédito, digamos, y poder comprarse una casa. ¿Cuál sería el papel de la UIF en ese caso, por ejemplo? Bueno, todo el marco. Primero una cosa, lo que acaba de decir que laburan a cripto y laburan en negro, volviendo al concepto de Juan, Frenelo ahí. van a querer tener. ¿Qué te llamó la atención? El gordo Dan en ningún momento dijo que su amigo trabajaba en negro.
Eso lo dijo que cobraba en cripto. Sí. Esa asociación que hizo la doctora, la licenciada Rivarola, estaba solo, eso fue una cosa que lo agregó su Sí. inconsciente. Solo estaba en su Eh, cabeza. no estaba en Bueno, su cabeza. claro, porque ahí hay una cosa interesante, porque él le dice, bueno, cobra en cripto y tiene que comprar y quiere comprarse una casa, una vivienda, ¿no? Para acceder a un mercado que no usa cripto, tal vez. Bueno, no usa cripto si la contraparte no quiere usar cripto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona la UIF en la explicación del origen de los fondos? O la FIP, ¿no? No necesariamente hay que ir a la UIF. Vos, si tenés blanqueado, regularizado el origen de los fondos, podés operar con cripto. De hecho, es una operación en general en blanco, la de la operación con criptomonedas, con Bitcoin, porque podés las transferencias, si ya más adelante en otros episodios contaremos qué otras maneras de comprar Bitcoin hay, pero si usás un exchange que está regularizado, centralizado, todo el origen de los fondos está todo traqueado, ¿no? O sea, es un banco, una cuenta de Mercado Pago, una transferencia electrónica, sí o sí, el origen de ese fondo está bancarizado. Totalmente, queda registro, está totalmente registrado. Dependiendo del que uses, va a tener registro, va a informar en Argentina o no, pero generalmente si usas un exchange para después y querés retirar pesos, vas a usar uno que digamos, opera en Argentina legalmente. Sí. Y todo esto en contexto de las medidas que anunciaron la semana pasada, en la Sí. cual hubo una desorwellización de la economía. El gran hermano se achica. El gran hermano ahora es más pequeño, Mm. porque para los que vivimos en Argentina, bueno, era algo que lidiábamos todos los días, a veces en forma más explícita, a veces de forma más implícita, pero el hecho de que acá, como para hacer cualquier compra de cualquier cosa casi, que necesitabas mostrar tu DNI, tu documento de identidad, después eso se informaba automáticamente a la autoridad recaudadora de impuestos, y eso cambió la semana pasada, aliviando mucho o elevando mucho los umbrales para informar, los que están obligados a informar, lo cual representa una pequeña victoria para mí, desde mi punto de vista, un pequeño avance de la privacidad financiera frente al omnipotente, omnisciente, gran hermano orwelliano, aparato estatal. Claro, bueno, que es un poco la filosofía de Bitcoin desde su creación, ¿no? Que Satoshi lo que buscaba era que la moneda sea privada. Al eliminar la intermediación, podés buscar un poco de privacidad a la hora de hacer transferencias y que el sistema financiero busca tal vez de controlar a través de la información personal, Bitcoin lo tiene subsanado a partir de la blockchain y los registros inmutables y las operaciones cuando ya no sé, que no se pueden volver para atrás, ¿no? Toda esa confianza, ¿no? Que uno en el sistema fiat vos lo tenés desde el punto de vista de que conoces a la contraparte, en el Bitcoin lo tenés desde el punto de vista de la seguridad de la red, ¿no? Absolutamente. Y igual, si te lo pones a ver, es hasta un poco contradictorio porque la blockchain es totalmente transparente. Vos las transacciones de la cadena de bloques las podés ver en cualquier momento, podés verlas, pero son pseudo anónimas, o sea, no están vinculadas a tu identidad. No es que dice Rodis le mandó a Adam 0.01 Bitcoin, sino que dice la dirección tal, se la mandó a la dirección tal. Claro. Después, si vos vinculás tu identidad con esa dirección, por ejemplo, usándola para sacar dinero de un exchange, sacar Bitcoin de un exchange y ponés mandámelo acá, bueno, ahí quedó el link y quedó asociado y se puede deducir de que esta dirección pertenece a Rodis.
Y después además pueden decir, mirá, Rodis mandó todo esto a esta otra dirección donde tiene más Bitcoin. Esta dirección también pertenece a Rodis. Y ahí después te hacen el circuito. Pero si uno usa Bitcoin con ciertas precauciones, puede preservar su privacidad. Bien. Perfecto. Y esto es un poco contradictorio, la medida de la semana pasada es un poco contradictorio con lo que pasó a principios del año pasado, cuando se aprobó y se desplegó toda la regulación nueva de exchange en Argentina, que Sí. con las directrices o siguiendo las directrices del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que es básicamente un Sí. organismo de funcionarios que no son elegidos por nadie en ningún país del mundo, pero que son los que diseñan los arquitectos del sistema de vigilancia financiera estatal. Son los que, por ejemplo, establecen todo lo que son regulaciones que se conocen como conozca a su cliente, cuando te piden a qué te dedicas, mandame una demostración de fondos, etcétera, etcétera. El Todo KIC. esto está digitado por el GAFI. Entonces, a principios del año pasado, se desplegó toda una batería de normas en las cuales los exchanges empezaron a ser regulados por la CNB, por la Comisión de Valores Local, y se les puso un montón de imposiciones de compliance, o sea, de cumplir con estas normas antilavado de dinero, antifinanciación de terrorismo, etcétera, etcétera. Y además, regímenes de información que quizás antes no había presente. De hecho, hubo un par de empresas que cerraron a partir de estos nuevos requisitos porque no les daba la estructura para poder implementar los abogados y el equipo técnico que necesitas para poder cumplir con todas estas exigencias o las exigencias de capital mínimo. Entonces, Perfecto. yo veo alguna contradicción ahí, como que hay algo con el tema Bitcoin, con el tema cripto en general, que el gobierno está cediendo mucho más de lo que lo hace con el tema del uso de dólares. Bien, bien. Bueno, Adam, llegamos al final. Programón metimos hoy, ¿eh? La verdad, 3 temones. 3 telones y quedan mucho más para los siguientes episodios. Vamos a implementar que si nos están viendo por YouTube, le den like al video. Lo tendríamos que haber dicho mucho antes. Que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Spotify, si lo están escuchando por ahí, y que nos sigan en Twitter, en X, en @generación BTC. Perfecto. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Generación Bitcoin. Chau. Chau.